Hay una idea que casi todos aceptamos sin cuestionarla demasiado. La idea de que el ser humano es la especie más evolucionada de la Tierra. Lo escuchamos desde la infancia. Que somos la especie más inteligente, la más sofisticada, la más avanzada. Construimos ciudades, desarrollamos tecnología, llegamos a la Luna y creamos inteligencia artificial. Parece evidente. Sin embargo, cuanto más observas nuestra relación con el planeta, más extraña resulta esta conclusión. Porque si una especie destruye sistemáticamente el ecosistema del que depende para vivir, ¿es realmente una especie muy inteligente? No lo parece. Imagina por un momento que unos científicos extraterrestres llegan a la Tierra dentro de 1000 años. Observan el planeta y descubren una especie capaz de modificar ríos, talar bosques, extinguir animales, contaminar océanos y alterar el clima global. Una especie que sabe exactamente lo que está haciendo y que aún así continúa haciéndolo. ¿Llegarían automáticamente a la conclusión de que se trata de la forma de vida más avanzada? ¿O pensarían que posee una inteligencia técnica enorme, pero una inteligencia existencial sorprendentemente pobre? Quizá hemos confundido dos conceptos completamente distintos. Quizá hemos confundido poder con evolución, capacidad tecnológica con sabiduría, control con comprensión. Los animales no construyen ciudades ni desarrollan inteligencia artificial, pero tampoco producen islas de plástico flotando en los océanos. No provocan extinciones masivas. No destruyen ecosistemas enteros para aumentar beneficios económicos. Un lobo mata para alimentarse y ya está. Un ser humano puede destruir un bosque entero sin haber pisado jamás ese bosque. Y aquí aparece una pregunta interesante. ¿Por qué ocurre esto? Una posibilidad es que nuestra enorme inteligencia nos haya dado algo que otros animales apenas poseen: libertad. La mayoría de especies viven profundamente reguladas por fuerzas naturales. El hambre, los instintos, el territorio, las estaciones, los límites ecológicos determinan gran parte de su comportamiento. No pueden alejarse demasiado de las reglas del sistema que las creó. Pero nosotros sí. Podemos fabricar fertilizantes, transportar comida entre continentes, modificar genes, extraer petróleo acumulado durante millones de años y transformar paisajes enteros. Pero precisamente porque podemos hacerlo, también podemos equivocarnos a una escala gigantesca. Un castor puede modificar un río, pero una civilización humana puede modificar el planeta entero. Y tal vez el problema no sea la inteligencia en sí, sino la distancia creciente respecto a los mecanismos naturales que durante millones de años mantuvieron cierto equilibrio. Cuanto más independientes nos volvemos de la naturaleza, menos percibimos las consecuencias inmediatas de nuestros actos. Y cuando las consecuencias desaparecen de nuestra vista, la responsabilidad suele desaparecer también. Muy pocas personas serían capaces de matar con sus propias manos a un animal cada día. Sin embargo, millones consumen productos derivados de sistemas industriales que lo hacen por ellas. La distancia crea una ilusión extraña. Seguimos sintiéndonos buenas personas porque no vemos directamente el resultado de nuestras decisiones. Y quizá esa capacidad para separar acción y consecuencia sea una de las características más peligrosas del ser humano moderno. Otros animales viven inmersos en ciclos naturales. Nosotros vivimos cada vez más dentro de abstracciones, dinero, mercados, pantallas, algoritmos. Y a veces parece que hemos olvidado algo fundamental. Seguimos siendo organismos biológicos viviendo sobre una roca que gira alrededor de una estrella. Existe además otra paradoja bastante curiosa. Llamamos animales a los animales, como si la palabra implicara algo inferior, algo salvaje, primitivo o poco evolucionado.
por ejemplo cuando decimos «¡Buah! Es un animal». Pero cuando pensamos en guerras industriales, genocidios, armas nucleares, explotación sistémica o destrucción ecológica a gran escala, casi siempre estamos hablando de seres humanos. Ningún tigre construye campos de concentración. Ninguna ballena fabrica armas nucleares. Ningún cuervo organiza sistemas globales de explotación económica. Esto no significa necesariamente que los animales sean moralmente superiores. Significa algo mucho más incómodo: que nuestra inteligencia nos ha dado la capacidad de crear cosas maravillosas, pero también horrores imposibles para cualquier otra especie. La misma mente capaz de escribir poesía, descubrir vacunas o contemplar las estrellas es también capaz de destruir ecosistemas enteros o justificar atrocidades inimaginables. Quizá por eso la verdadera medida de una civilización no debería ser cuánto puede acumular, sino cuánto poder es capaz de contener. Porque controlar cada vez más cosas no es necesariamente una señal de evolución. A veces puede ser exactamente lo contrario. Una persona madura no es la que puede hacer cualquier cosa, es la que sabe cuándo debe no hacerlo. ¿No deberíamos preguntarnos si verdaderamente somos tan evolucionados como creemos? ¿Por qué seguimos comportándonos de formas que ponen en peligro el único hogar que tenemos? Y hay otra contradicción todavía más difícil de ignorar. Nos horroriza profundamente el sufrimiento humano. Consideramos monstruoso secuestrar, torturar o explotar a una persona. Construimos leyes, tribunales y sistemas enteros para protegernos unos a otros. Y por supuesto eso es algo positivo. Pero resulta extraño observar cómo gran parte de esa sensibilidad desaparece en cuanto cruzamos la frontera de nuestra propia especie. Porque las mismas personas que sentirían auténtico horror viendo sufrir a un ser humano pueden aceptar sin demasiada dificultad formas extremas de sufrimiento cuando las víctimas pertenecen a otras especies. Millones de animales viven confinados, manipulados, seleccionados genéticamente o sacrificados dentro de sistemas que raramente cuestionamos. Y no es que la mayoría de la gente sea cruel, pero hemos nacido dentro de una cultura que nos enseña que unas vidas importan y otras no tanto. ¿Qué tiene exactamente de especial pertenecer a la especie humana? Si una inteligencia extraterrestre observara la Tierra, probablemente vería algo extraño. Una especie que considera sagrada su propia vida, pero que al mismo tiempo utiliza prácticamente todas las demás formas de vida como recursos. Animales, bosques, incluso otros seres humanos cuando resulta rentable hacerlo. Lo curioso es que solemos justificar esta diferencia apelando a la inteligencia, sin darnos cuenta de que la vida al completo, incluyendo a la especie humana, es una interconexión. Todo está conectado, todo depende de todo. Decimos que somos superiores porque pensamos más, construimos tecnología o desarrollamos lenguaje complejo. Pero cuanto más estudian los científicos a otras especies, más difícil resulta sostener una visión tan simple. Las ratas son un ejemplo fascinante. Pocas criaturas despiertan tanto rechazo en el imaginario humano. Las asociamos con suciedad, enfermedades y plagas. Sin embargo, diversos experimentos han mostrado comportamientos sorprendentes. En algunos estudios, ratas libres aprenden a liberar a otras ratas atrapadas, incluso cuando no obtienen una recompensa inmediata por hacerlo. En determinadas circunstancias, parecen priorizar ayudar a otro individuo antes que perseguir un beneficio propio. Y estas ratas no son santas ni moralmente superiores, pero saben que la cooperación forma parte de su naturaleza social. Y las ratas no son una excepción. Los elefantes ayudan a miembros heridos de la manada. Los delfines sostienen a individuos enfermos para que puedan respirar. Algunos primates consuelan a otros tras situaciones de estrés. Los cuervos recuerdan relaciones sociales complejas durante años. Cuanto más observamos la naturaleza,
más encontramos comportamientos que durante mucho tiempo creíamos exclusivamente humanos. Lo sorprendente es que incluso los bosques empiezan a cuestionar muchas de nuestras ideas. Durante décadas, imaginamos los árboles como organismos aislados compitiendo entre sí por recursos limitados. Pero hoy sabemos que numerosos bosques funcionan mediante complejas redes subterráneas de raíces y hongos que intercambian nutrientes, señales químicas e información sobre amenazas. Los árboles más antiguos pueden favorecer la supervivencia de los ejemplares jóvenes. La imagen clásica de la naturaleza como una guerra permanente de todos contra todos empieza a parecer cada vez más incompleta. Quizá la cooperación sea una mezcla mucho más profunda de lo que nos enseñaron. Quizá la vida lleva millones de años experimentando con mecanismos de ayuda mutua, equilibrio e interdependencia. Y sin embargo, la especie que más habla de ética, moralidad y evolución parece haber construido gran parte de su prosperidad sobre la explotación sistemática de casi todo lo demás. Por eso me pregunto si hemos entendido mal lo que significa evolucionar. Porque si evolucionar consiste únicamente en acumular poder, transformar el entorno y dominar otras formas de vida, entonces probablemente sí somos un éxito extraordinario. Pero si evolucionar implica desarrollar más consciencia, más respeto por la vida y una relación más armoniosa con aquello que nos rodea, a lo mejor el resultado es bastante menos impresionante de lo que nos gustaría pensar. ¿Qué dice de una especie el hecho de destruir deliberadamente el lugar donde vive? Podemos discutir durante horas sobre inteligencia, tecnología o evolución, pero somos la única especie conocida capaz de comprender que está degradando su propio hogar y continuar haciéndolo. Sabemos que desaparecen bosques, que miles de especies se extinguen, que contaminamos océanos, ríos y suelos, que sabemos alterar el clima, y aún así, seguimos. Por supuesto, la realidad es más compleja que una simple maldad colectiva. La mayoría de las personas no se levanta por la mañana pensando en destruir el planeta. Simplemente participa en sistemas económicos, sociales y culturales que ya existían antes de que naciera. Pero aquí aparece otra cuestión inquietante. ¿Hasta qué punto una especie realmente evolucionada construiría sistemas que ella misma es incapaz de controlar? Porque muchas veces hablamos de la humanidad como si fuera una únicamente tomando decisiones conscientes, cuando no es así. Cada empresa busca beneficios, cada gobierno busca crecimiento y cada individuo intenta resolver sus propios problemas. Y el resultado colectivo termina pareciéndose a una maquinaria gigantesca que sigue avanzando aunque sepa que se dirige hacia un muro. Esto también dice algo sobre la raza humana, ¿no? Dice que la inteligencia individual no siempre produce inteligencia colectiva, que una sociedad puede estar formada por millones de personas razonables y aún así generar resultados profundamente irracionales. Quizá por eso la destrucción ambiental resulta tan difícil de afrontar, porque no tiene un único responsable. No hay un villano escondido en una cueva. Hay millones de decisiones pequeñas acumulándose durante décadas, reforzándose unas a otras hasta crear algo que ya parece moverse por sí mismo. Quizá la madurez tanto de una persona como de una civilización no consiste en hacer todo lo que uno puede hacer, sino en comprender qué cosas no debería hacer. Un niño pequeño quiere tocarlo todo, cogerlo todo, probarlo todo. Un adulto maduro entiende que no todo lo que puede hacerse debe hacerse. Tal vez las civilizaciones atraviesen un proceso parecido. Tal vez estemos todavía en una especie de adolescencia tecnológica. Hemos adquirido un poder enorme, pero no está claro que hayamos desarrollado la sabiduría necesaria para acompañarlo. Somos extraordinariamente creativos, capaces de arte, ciencia, compasión y conocimiento, pero también somos la especie que está poniendo en riesgo las condiciones que hicieron posible su propia existencia. Y eso no parece el comportamiento de una inteligencia plenamente madura. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una especie que confunde poder con sabiduría? Porque es posible construir máquinas capaces de llegar a Marte. Es posible crear inteligencia artificial.
dominar la materia de formas que nuestros antepasados jamás hubieran imaginado. Pero si al mismo tiempo seguimos siendo incapaces de convivir respetuosamente con el resto de la vida y de cuidar el único hogar que tenemos, quizá deberíamos preguntarnos si hemos evolucionado tanto como creemos. Y tal vez la cuestión más importante no sea cuánto sabemos, cuánto controlamos o cuánto hemos conquistado, sino qué tipo de inteligencia destruye aquello que la mantiene viva. Y si esa inteligencia existe, ¿merece realmente llamarse sabiduría? ¿Cuál es tu punto de vista? Deja tu opinión en los comentarios.